pueblo viril y noble, en tu homenaje alzo mi voz. Cuna de libertades, tierra de gauchos y tradición. Cuna de libertades, tierra de gauchos y tradición. Es tuyo en Madariaga, crisol y forja, lanza y facón. Donosura en el baile, paz y trabajo, canto de amor. Donosura en el baile, paz y trabajo, canto de amor. Sobre tu suelo virgen abrió el arado surcos en flor, y en tardes apacibles cantó tus glorias el payador. Y en tardes apacibles cantó tus glorias el payador. Le decimos a los más chicos que se queden delante del televisor porque le vamos a presentar la historia, parte de la historia, desde los comienzos, desde cuando llegó el caballo a América hasta llegadita a la época de Rosas, si es que nos da el tiempo. Vamos a estar compartiendo con los centauros de la patria. Ellos son quienes van a darle vida a esta parte de la historia en Cuatro Rumbos, con la coordinación de la señora Rosita Loza, de los Pagos de General Madariaga, y el amigo Juan Larsen, historiador, nacido allá en los Pagos de San Cayetano. El hombre nos va a explicar y nos va a decir cómo es esta parte de la historia que nos viene a contar. La música va a estar a cargo de un amigazo de la huella que se llama Daniel Caram. La propuesta entonces es comenzar dándole las muy buenas noches al amigo Juan Larsen. ¿Cómo anda, don Juan? ¿Qué tal, Chino? Es un gusto estar contigo. Aquí estamos dispuestos a colaborar con nuestro modesto conocimiento. Bueno, vamos a comenzar a ver si nos podemos ubicar. Claro, el paisano y el indio sin el caballo no podrían haber existido. Ah, no, indudablemente, claro. Fueron los dos expertos, tanto uno como el otro. Hay un detalle que hay que destacar siempre, Chino, que por lo general el hombre, nacido en los grandes espacios abiertos, todos los hijos de los pueblos ecuestres que utilizaron el caballo para sus conquistas, sus guerras, sus luchas, sus expediciones, fueron de lugares así, como pueden ser los rusos, los cosacos, los gauchos y nuestros, indudablemente, ¿no? Los de la Pampa. También tenemos los cosacos rusos, los cowboys americanos. Toda esa gente fue muy especial. Se destacaron por ser altivos, orgullosos, nómades, pero a su vez excesivamente, podríamos decirlo, hospitalarios. A un gaucho podías llevar a su rancho a cualquier hora, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia que lo poco que tenía te lo ofrecía. Bien. Así que por esa razón le hemos puesto los centauros de la Pampa. Centauro es un ser mitológico, ¿viste? Que Sí. es un medio caballo, medio hombre, ¿no? Como el gaucho se afirmaba también arriba que parecía que era solo uno. Tal cual. Comenzaremos explicando brevemente, de una manera ágil, el origen de nuestro caballo criollo, cómo llega, ¿eh? Esto ocurre en 1493, Chino, los trae Colón. Hay muchos que piensan que Colón no trajo. Sí, trajo caballo en el segundo viaje, ¿eh? Había embarcado allá en el puerto de Palos 30 animales, pero no pueden llegar porque el viaje es muy largo, es muy penoso, muchos padecimientos y se murió la mitad en el camino. Colón llega con 15 animales de los 30 y los desembarca allá, llega al Caribe primero. Lo desembarca en la isla llamada Haití por los aborígenes que la habitaban. Colón la bautiza como la Española, hoy se llama Santo Domingo. Bueno, ahí descarga los primeros animales. Años después se van reproduciendo de una forma muy rápida. Van a parar también a Puerto Rico, todas islas del Caribe, Jamaica, Cuba. En Puerto Rico se da un fenómeno que se produce allí un caballo finísimo, que es el paso fino, que más tarde podemos, si hay tiempo, podemos hablar de él. Todos estos caballos, después en 1519, Hernán Cortés ya los lleva al continente para el descubrimiento, no, sino el sometimiento de las tribus de los aztecas allá en Perú.
hace una masacre tremenda, la degollina es increíble, se impone finalmente, y de ahí ya llevan los caballos a Panamá, después pasan a Colombia, donde los llaman los nativos y los vaqueros, Guajira, pasa también al Perú. En Perú hay 3 caballos andadores, vos sabés que como son los caballos peruanos. Hay 3 tipos, el morochuco, el andón o paso llano, también se le dice costeño. Después tenemos los caballos que hay en Paraguay, ahí le dicen criollo. En Venezuela le dicen llanero, ¿viste? También todos esos lugares así, espacios grandes, abiertos, tuvieron excelentes caballistas, ¿no? Todos estos países se van nutriendo con este gran aporte que es el caballo, y en cada lugar sufre una transformación. No en todos los lugares es el mismo, ¿viste? En algunos lugares, por ejemplo en Venezuela, vos ves el criollo finito, sin carne prácticamente. Como el pura sangre. Claro, no le podrías poner un recado sureño porque le baila. Muy bueno el caballo del Perú, ¿sí? Muy bueno el de Colombia, pero inmejorable el caballo que trae don Pedro de Mendoza al Río de la Plata. ¿Sabés lo que pasó con los caballos que vienen a la provincia de Buenos Aires, al Río de la Plata? Los trajo Mendoza. Mendoza era sumamente rico. Él se bancó toda la expedición por su cuenta. Él pagó todo, eran de él los navíos, vino con más de 1 millar de hombres para colonizar y fundar la ciudad de Buenos Aires. Cosa que quedó trunca porque los indios que eran 10 se le quemaron en 2 o 3 oportunidades y se tuvo que ir. Como todo buen rico, había elegido lo mejor en el sur, en Jerez de la Frontera, unos animales criados por los frailes cartujanos, llamados los andaluces. Un andaluz medio era, un animal muy bonito, no muy corpulento ni muy fino tampoco. Esta cría se había obtenido cuando los moros invaden la península ibérica, y están 800 años, nada menos. Ellos llevan 300.000 caballos berberiscos del norte de África. Esos se cruzan con la jaca española, que era un caballo de poca alzada, y ahí se obtiene el berberisco, que es el que traen a América. Pero Mendoza había elegido los animales en un lugar donde era un criadero de gran fama, criado por los frailes cartujanos, y trae unos caballos que él los llamaban en esa época de noble casta, que es más corpulento. La prueba lo tenés con el criollo de la zona de Madariaga, esta zona, claro. Toda la provincia de Buenos Aires. El criollo es más lindo, tiene más diversidad de pelajes, es más musculoso, más fuerte, y es un animal mucho más lindo en el aspecto. Creo que el único que lo supera es el peruano. No lo supera, puede igualarse, pero el mejor caballo criollo es el que trae don Pedro de Mendoza. Años después ya aparece Juan de Garay, que trae 1000 caballos desde Asunción, de Paraguay, y 500 vacas. Las primeras 500 vacas que pisan la provincia de Buenos Aires. De esa fue la cuna de la riqueza increíble que tuvimos después. Juan de Garay viene y queda maravillado, porque cuando Mendoza se tiene que ir, que lo corren los querandíes, le queman todo, ordena a un soldado que degüelle los 72 caballos que le quedan. Algunos dicen que eran mucho menos, pero 72 trajo, creo que algunos murieron. Ordena que los degüellen y ellos se van. Este soldado desobedece la orden, no quiere, le da pena matar los animales y los larga. ¿Te imaginas que todos esos caballos ganando la pampa inmensa con las pasturas y aguadas naturales que había? Cuando vuelve Garay, claro, 44 años después viene Garay a fundar nuevamente Buenos Aires, que había sido totalmente quemada por los querandíes, y se encuentra con que las praderas que rodeaban a Buenos Aires estaban cubiertas de cimarrones. Y no lo puede creer, son todos descendientes de los que dejó Mendoza, claro. Y algunos que habían entrado con los indios ya de Chile. O sea que el origen de esa magnífica caballada nuestra es aquella desobediencia del soldado de Mendoza que no los quiso matar. Y bueno, ¿qué favor le hizo? ¿Qué favor le hizo a toda América? A toda América, ¿no? Porque sin el caballo nada se hubiese hecho. ¿Y cómo se hace el hombre, el nativo del caballo? Porque el español ya era un hábil jinete. Claro, y comienza despacio. Comienza cuando vienen las grandes necesidades, porque después que quedan los caballos, también la vaca prolifera de esa manera. Eso produce un vuelco notable en todo, en los indios, en todo. Comienzan los primeros gauchos, te diría yo, a más o menos manejar el caballo, guiados por los frailes, por los jesuitas.
Vos sabés que los jesuitas tenían grandes estancias, comienzan a encerrar y encerrar animales. Te doy un ejemplo, el departamento donde nació San Martín, Yapeyú, tenía 750 kilómetros largo, tenía 18 estancias, 25 puestos, todo con capilla. Tenían algo de 63 o 64 mil yeguas, cupotros. Tenían otro tanto de la mitad de mulas, porque el gran negocio era vender las mulas del Perú, para explotar la plata del Perú. Así que ya te digo, esto fue muy rápidamente comenzó este gran negocio. Y lentamente los van enseñándole a los mestizos, porque los españoles tuvieron hijos con las indias y viceversa, algunos indios con las blancas. Ahí sale el mestizo, que es el primer gaucho, que se va puliendo y va cada vez más afirmándose en esa tarea, ¿no? Y llega a ser lo que fue, un hombre sumamente diestro con el lazo, sumamente diestro con las boleadoras. En fin, ya te digo, fue una cosa, como te diría, de una evolución rápida, porque era muy grande la maestría de los futuros jinetes de la Pampa. Y así, de esa manera, consiguen dominar las haciendas, ¿no? Pero para ello también contribuía mucho un cuerpo de gauchos armados de una caña que se llamó desgarretador. Hacemos una cosa, le propongo Descansamos un rato. una pausita. Ahora viene la parte de la danza, una danza que está incursionada dentro de lo que es la raíz propia del estilo sureño. Nos vamos a ir al encuentro de una huellita, cantada por Daniel Carán, nada más y nada menos, ¿no? Casi. Primero. Desandando caminos como los vientos, soy libre y orejano, no me atan tientos. En noches estrelladas sueño despierto, te imagino mi pampa, verde pañuelo. Pampa, pampa, mi pampa, luna y misterio, y en las tardes soleadas verde pañuelo, tus senderos me llaman, me voy por ellos, mi canto de chingolo siempre te ofrezco. Tralaray, lararay, trararara, trararero, mi canto de chingolo siempre te ofrezco. Lo recuerdo a mi padre en otros tiempos, gastándose la vida por tu progreso. El indio fue tu dueño, pobre mi hermano. Le quebraron la lanza y lo mataron. Pampa, pampa, mi pampa, luna y misterios, y en las tardes soleadas verde pañuelo, tus senderos me llaman, me voy por ellos, mi canto de chingolo siempre te ofrezco. Tralaray, lararay, trararara, trararero, mi canto de chingolo siempre te ofrezco. Qué bonito, realmente aplausos porque hay que aplaudir a los bailarines y al cantor. Realmente una belleza lo que hemos visto y nada más y nada menos que la voz del amigo Daniel Carán. Nos habíamos quedado en una parte donde el ganado vacuno
Y los yeguarizos se habían hecho dueños de la pampeanía, ¿no? O sea que era Exactamente. un poco Chino. el cobijo. Allí cerquita de mi pago de Coronel Suárez hay un pueblito que se llama Curumalal, que significa corral de piedras. Supuestamente Sí, Curumalal es... allí estaban, se hacían las encerronas, el nativo de este lugar. Curamalal. Curamalal. Sí, Curú es negro. Ah, Curamalal. Sí. Sí, tiene razón. Curamalal. Es una especie de corral. De piedras. Sí. Bueno, Natural, ¿no? Natural. Bueno, habíamos llegado a un lugar donde ya el exceso de hacienda cubría las llanuras. Entonces el cabildo decide otorgarle el permiso a unas personas que se llamaron los accioneros. Los accioneros, entre ellos uno que se llamaba Montiel, contrataban gauchos muy bien montados, muy diestros, que iban provistos de una caña, tacuara o coligüe, con una media luna de acero muy afilada, localizaban las manadas estas, ¿no? Y ahí comenzaba la matanza esta, el desgarrete, a toda furia, a caballos, muy buenos caballos, atropellaban toda el vacaje, ¿no? El gaucho le decía, atropellábamos las lomo de pescado, porque tenía el lomo muy finito. Ajá. Y ahí lo que servía era el cuero o la carne. No, el cuero y la grasa únicamente, La grasa. chino. Lo La demás carne- quedaba tirado para las alimañas, Exactamente. para los perros cimarrones que estaban por millares, ¿no? Que también se habían reproducido exactamente igual que el caballo y la vaca. Hasta el punto de que era un peligro para los seres humanos. Claro. Bueno, este hombre, con ese trabajo, con ese lamentable a veces hecho de mutilar el ganado, en 20 desgarretadores en una hora podían voltear, si eran buenos, 800 a 1000 animales. Después venían los cuereadores, los que lo abrían y sacaban la grasa y eso, ¿no? Así que ya te digo, fue una industria tremenda, muy sanguinaria, pero no se sentía porque era una gran cantidad de vacas que había, sobraban. En este momento tenemos el personaje que le vamos a decir que vaya mirando al frente Mirando la cámara. para ir describiendo Claro, ¿no? cómo era la... Esta es claro, acá está sobre una caña, esta es una caña coligüe, es un desgarretador de la época, muy afilado, y el hombre está vestido con la ropa de trabajo, ¿eh? No lleva ni siquiera rastra de botones, ni cuchillo de plata, ni nada de eso, sino una vestimenta sencilla como todo hombre de trabajo, ¿eh? Bota de potro. Bota de potro, Calzoncillo. en este caso de puntada, calzoncillo con flecos, Ujú. en fin. Lo del despunte tiene que ver porque se montaba y se estribaba Estribando con los dedos. claro. Sí, sí. Además tiene una yunta, que es el cinturón o rastra, como se puede, digamos, ese es el antecesor de la rastra de botones. Yunta era porque se hacía con 2 botones. Con 2 botones. En este caso es doble yunta porque son 4 botones. Muy bien, amigo. Y este personaje que supo recorrer era un vaquiano, se pagaba, estaba por tanto, ¿cómo era No, el él era jornal? contratado por los accioneros, pero para hacer esa tarea únicamente. Únicamente, Sí. únicamente. Después ya viene la época que la hacienda, tan corrida, comienza a retroceder y a irse más hacia el oeste, más buscando la Pampa, el río Colorado, ¿no? En esa época ya cambió totalmente la cosa y ahí viene otro tipo de trabajador, que es el boleador. Claro, pero para seguir con este hombre que estaba con el ganado, y usted nos contaba que esa camperiada podía llegar a durar un año. No, las de las boleadas. Ah, las de las boleadas. Claro, la hacienda piensa irse cuando los desgarretadores hacen tales matanzas Ajá. que empieza a replegarse la hacienda, siempre para el oeste. Siempre Y para el ahí oeste. entonces, cuando ya no había, en 1650, por ejemplo, cerca de Buenos Aires ya no había animales salvajes. Ujú. Entonces se organizan estas grandes boleadas que podían durar hasta un año. Pero eso ya se hacía con boleadores. O sea que eso es parte de otro pedacito de la Otro historia. pedacito de la historia, distinta totalmente. Aquí estamos entonces compartiendo un programa especialísimo, amigos, porque estamos recorriendo el nacimiento de la patria. Llegamos al bicentenario, pero ¿cuáles fueron nuestros cimientos? ¿Cómo comenzó a macerarse todo esto? Y estábamos recorriendo y llegamos hasta el punto que el boleador comienza a hacerse dueño del territorio. Y para eso está don Juan Larsen, que nos va a explicar. Con mucho gusto, Chino. Llega el momento que el exceso de ganado hace que se produzca esta gran matanza como la hacían los desgarretadores, ¿no? Y la hacienda, por supuesto, por instinto comienza a retroceder y a buscar lugares más seguros
que puede ser las serranías de Tandil. Se llenó mucho ese lugar de hacienda cimarrona, o realenga o reyuna, que quería decir que eran pertenecientes al rey, ¿no? Al rey, claro. Entonces para ir a buscarlas había que organizarse e ir mucho tiempo, lejos. Y se hacían boleadas en los pueblitos, por ejemplo, pueblos así que no tenían muchos ingresos. Se organizaba una fiesta que duraba 3 días y 3 noches. De ahí salían todos los boleadores con un jefe que tenía que ser vaqueano, valiente, conocedor del campo, de las aguadas, las pasturas. Era un hombre completísimo. Uno de ellos fue don Pablo Vargas, que más tarde sería comandante de vaqueanos de Conrado Villegas en el 3 de Fierro, un hombre de confianza de Villegas. Bueno, don Pablo era por lo general jefe de las caravanas, que podían ser 1000 jinetes, pero no te olvides que cada uno llevaba por lo menos 3 animales, por si alguno se quebraba, así que calculá. Ajá. Además había que llevar las carretas para traer los cueros y la grasa. E iban también carretas que hacían de pulpería. Ajá. O sea que por las noches los boleadores se juntaban a tomar una copa, en fin, pero siempre bajo la atenta mirada del jefe de los vaqueanos, que era don Pablo. En este caso hubo muchos. Se boleaba durante todo el día, se abrían el abanico, hacían grandes círculos, iban cerrando el círculo y ahí boleaban, caían hasta tigres. Se boleaba mucho además del vacuno, el yeguarizo para sacarle la cerda. Se llenaban carretas de cerda, pero no sacrificaban al yeguarizo. A la vaca sí. Le cortaban. Le cortaban las crines. A la vaca la sacrificaban por la grasa y el cuero, ¿no? Después se boleaba mucho guanaco. También. Porque el guanaco se utilizaba, era utilísimo, se cuereaba el pescuezo, el cogote, desde la garganta hasta el encuentro, se lo sacaba hecho una media, hecho bolsa. Ajá. Y de esa manera se llevaba a las pulperías y se vendía a muy buen precio porque después le hacían los tientos largos, se sacaba en espiral el tiento y ahí tenías el lazo ya. Y el cuero del guanaco se dice que era muy elástico, pero sumamente resistente. También se boleaba mucho avestruz, porque la pluma era lo más caro de todo. Con eso ya, por lo general, en estas boleadas así organizadas de esa manera, el que ganaba plata era el pulpero. El pulpero, claro. Claro, porque en las boleadas estas, como yo te decía, fuera del aire, que... ¿Y esto era por orden de gobierno? No, eso se hacían porque... Era privado. Era particular, porque todo el mundo podía disfrutar de la riqueza natural que había. Estaba al alcance de todos. Claro. ¿Y ya había existencia de barracas para sí, los cueros? Sí, eso iba todo a Buenos Aires y se embarcaba para Europa. Claro. Así que ya te digo, era muy importante porque los pueblitos incipientes que recién comenzaban, les venía un aporte muy bueno. Esta gente que iba a pie regresaba bien montado, con buen recado, con buenas pilchas y plata en el tirador. Claro. Los que habían ido a pie. Porque todo el mundo, viste cómo son los gauchos entre ellos. Uno le daba un caballo, otro le prestaba otro. Y a medida que se iba quebrando algún animal y cuando se quedaban sin caballos, lo boleábamos en un potro que les gustaba. Le pido que me describa al hombre que tenemos acá, que está haciendo de boleador. ¿Está serio el hombre? Sí, y como debe ser. Sí. Y después nos vamos a don Crisóstomo, que nos va a presentar otra danza. ¿Le parece, don Juan? Va a ser bárbaro. Ahí está, a ver cómo es el hombre. Este hombre está vestido también con ropas de hombre rural, de trabajador, camisa, sombrero, pañuelo, que le cubría el sol, el rostro a veces. Había pañuelos más grandes que se llamaban pañuelos de hierba, enormes así. ¿Qué servían? Para llevar los huevos de avestruz. Se ponían, es como si hiciera un panqueque. Se iban separando y con la cerda de la cola del caballo iban haciendo un nudito. Entonces quedaban independientes. Ataba las puntas, te lo ponías como a través de la espalda y podías galopar con esa unidad de huevos que llevaban para comer, ¿no? Este hombre lleva... ¿Cómo nace las Tres Marías? Las Tres Marías se le dice porque son 3. Porque son 3. Claro. Tiene que ver con una leyenda, ¿no? ¿O no? No, más que nada es porque en el cielo el gaucho miraba, ya están las Tres Marías y le puso al arma más prodigiosa en sus manos, le puso las Tres Marías. Estas por el tamaño pueden ser guanaqueras, ¿no es cierto? Porque son más chicas que las potreras. Además había ñanduceras, que son las chiquititas, o choiqueras, porque el indio le decía choique al avestruz. Al avestruz, Sí, claro. en la Patagonia. Acá le decían huanqué. Al avestruz moro grande, ese era el huanqué. Choique era el avestruz de la Patagonia, que hay 2 tipos.
el choique malo, que está en la montaña, y el choique solo, que vive en las mesetas. Que es más chiquito, ¿no? Es más chiquito, morrudo pero petit, y es medio marrón con unas pintitas blancas. Muy distinto. Bueno, así nos ha descrito a este criollazo que está con las ganas de tirar voladoras las en mano, sí. y anda con ganas de ponerlas en práctica, pero lo vamos a dejar para otro momento a eso. Sí, antes que pierda la paciencia, ¿no? ¿Por dónde ando? Ando por esta, señor director. Vamos a ir nuevamente la danza y la voz de Daniel Caram. Ahí estamos. Un corral de palo a pique, campos de la Unión, campos de la Unión. Deñando hay por 100 años, el tiempo lo vio, el tiempo lo vio. Eran manadas ariscas, entrando al temblor, entrando al temblor. Años, yeguas ni pechazos, nada lo volteó, nada lo volteó. Si habrá pialado Cipriano con su trenzado mejor, con su trenzado mejor, volcándolo puerta afuera en el corral de la Unión, en el corral de la Unión. Ya no se eligen más potros, pa' la remonta, pa' la remonta. Solo pasan los recuerdos por su tranquera, por su tranquera. Fueron tejiendo los talas, su empalizada, su empalizada. Para pecharlo al olvido, que lo enfrentara, que lo enfrentara. Pero el tuyo con su historia ya lo cobijó, ya lo cobijó. Y con este triunfo quiere rendirle su honor, que digo, corral de la Unión. Muy bien. Bueno, así estábamos presentando esta danza donde nos explica en el canto ese corral de palo a pique, don Juan, que indudablemente que ¿de dónde se sacaba la madera? Porque el tala era un tema. El tala comienza a hacerse a partir del alambrado. No, el tala son montes milenarios que existen acá cerca. Ajá. Claro, había ese, el monte tala siempre estaba, pero se hacía con... Había madera dura en la zona de la Pampa, pero el tala es muy indicado, el coronillo, Ajá. varios. Pero más que nada también se traían del norte. O sea, eso palo a pique ya viene cuando las estancias empiezan a hacerse los corrales, las estancias con azotea para defenderse de los indios. O sea que eso ya es más adelante. Estamos después. como en 1700 más o menos para ubicarnos un poquito. Más o menos, sí. Entonces, sí. Y ahí tenemos el nativo, el indio. ¿Qué es lo que hacía el indio con los animales? Porque también, si se los sacaban ellos, le estaban quitando alimentos, le estaban quitando cueros. Exactamente. Para el indio fue un problema que el asunto de los alambrados. Claro. Los grandes estancieros, terratenientes, que hoy día existen los mismos apellidos, alambraban porque tenían dinero, mucha cantidad de tierra. Entonces el indio se veía ya replegado cada vez más lejos
las haciendas encerradas, las marcaban, pero de todas maneras el indio se las ingeniaba para llevar a Chile el ganado que robaba. Ajá. Había veces que, te puedo contar brevemente un rescate de hacienda. En una oportunidad, te digo, los indios, tehuelches y araucanos, llevaban una tropa de animales muy grande. Ya se los iban llevando para el lado del sur. Y el coronel Winter, un oficial de caballería del Ejército Nacional, le sale al cruce, los puede alcanzar y se traba una lucha importantísima que dura 3 días. Epa. 3 días de luchas a lanza, facón y bola. Ah, Porque el cuerpo a indio cuerpo. con el arma blanca y cuerpo a cuerpo era temible. Claro. Así que un regimiento para no poder derrotar durante 3 días a la indiada era porque realmente le habían hecho la pata ancha, ¿no? Claro. Y logran rescatarle finalmente, logran quitarle a los nativos, te digo con toda exactitud, 140.000 vacas, Epa. 60.000 potros, ya son 200, y 25.000 ovejas. Ah, sí, pero Iván. Se le iban derecho a Traco. Valdivia, porque ellos hacían un trayecto muy largo, llegaban a Chile. El indio que llevaba una tropa volvía riquísimo, porque en Chile, el gobierno chileno le compraba toda la hacienda a los indios, Claro. pero la hacienda nuestra. Claro, sí, sí, sí. La que habían comprado, a veces le pagaban la mitad un año antes. Bueno, así estamos recorriendo parte de la patria, parte de la historia, y nos quedamos con el indio llevando ganado del territorio argentino a lo que sería Chile, porque en ese momento no estaba demarcado, ¿no es cierto? Eran tribus. Y además el natural de la tierra esta consideraba que la tierra era de él. Claro. Ellos no tenían fronteras. Exactamente. Y eran los dueños de la tierra. Entonces esta gente venían de Chile pero con tropillas mansas, Ujú. o hacienda mansa, tipo bueyes, tipo señuelo, así. Ajá. Entonces cuando ubicaban una manada, le arrimaban la hacienda mansa para que se mezclaran. Y ahí iban formando los arreos. Salían de acá del Tuyú, le pegaban hasta llegar a la Puerta del Abra, como quien va para Balcarce, esa zona llamada el Vulcan. Ajá, sí. Pero ahora le decimos volcán, erróneamente, porque Vulcan quiere decir en la lengua tehuelche abertura. Vos ves que la Puerta del Abra es una abertura. Sí, Por sí. ahí pasaban miles y miles de cabezas que llevaban al Curamalal. Ahí hacían noche, ¿no? Curamalal es corral de piedra, corral natural, encerraban todo el ganado ahí, organizaban los arreos, al día siguiente salían y cruzaban el río Colorado. Después llegaban al río Negro, lo bandeaban por la altura de Chuelechuel y por la margen izquierda del Limay llegaban a Valdivia. Para eso tardaban mucho tiempo. Y eso lo hacían en la época de verano, porque en otra época... No, por supuesto. Pero hacerlo en época de verano tenían un doble problema. O sea, no tenían el frío, pero tenían los ríos crecidos. Eso una, pero la hacienda criolla era muy nadadora, ¿eh? Ujú. A veces los perjudicaba el agua, las Claro. aguadas. Hoy día todavía existen los aljibes, los jagüeles, mejor dicho, que hacían los indios en el trayecto. Viste que el jagüel Sí. no es un pozo, No, no. sino que es una zanja larga Sí, sí. que entraba por acá a tomar agua el animal y seguían. Hasta la hacienda Todavía Baguala cae el el jagüel con por la seca, en serio. Claro, ¿eh? ¿no? Y bueno, de esa manera iban abrevando estas manadas hasta llegar al Río Negro. Llegaban al Colorado o lo bandeaban. Dicen testigos oculares que vieron pasar, por ejemplo, ponerle 20.000 cabezas juntos, el Río Negro a la altura de Chuelechuel, todos juntos, era un espectáculo increíble de describir. Sí, claro, sí. Porque se sentían nada más que en gritería de los pampas, revoleando los ponchos para que la hacienda no se le volviera. Porque esa hacienda chúcara, la criolla, era muy rápida para correr, para disparar, para atropellar al jinete, porque tenía guampas terribles. Claro, y sí. Además es muy buena nadadora. O sea que esos arrieros indios eran Sí. extraordinarios. mirá. Extraordinarios arrieros. Tenemos para describir un cacique ¿Cómo de no? nuestra pampa. Altivo el hombre parece, ¿eh? Así es. Debe ser medio bravo, ¿eh? Y claro que sí, debe ser, aparte el largo de la lanza también. Honrando la memoria de un cacique notable de Pampa, este cacique tenía su tribu cerca de la desembocadura del río Colorado. Fue sorprendido en el año 1833 por la campaña de Rosa, el desierto. El general Pacheco logra sorprenderlo de noche y se hace el desbande muy grande. El cacique se llamaba Calfiao.
quedan pocos sobrevivientes. Este cacique tenía una suerte, digamos, o una habilidad de que sus caballos eran todos guapos. Él agarraba uno de sus caballos y era un fuera de serie. Alcanza a manotear ese día tenía cerca un pangaré, un zaino pangaré, muy mentado el animal. Y justo que iba escapando, ella se sintió seguro sobre el lomo del caballo, ligero y guapo, justo pega un salto un hijito de él, pero un hijito que era adolescente y era grande, lo que sería en la lengua pampa un huelche. Huelche quiere decir mocetón. Bueno, en Ancado sigue corriendo. Y justo que va saliendo de entre los toldos, uno de los soldados federales le afirma en los garrones de las potreras. Le volean el pangaré. Calfiao, ni corto ni perezoso, sigue corriendo. Decía el que lo había voleado, el ñato Celarrayán, que cuando le volearon el caballo parecía que le habían dado cuerda, porque empezó a correr más rápido, que era increíble. Se les perdió. Lo corrieron una legua. Maniago y todo. Con las patas atadas. Lo habían enseñado a correr boleado. Claro. Una legua la corrieron, no lo alcanzaron. Y le llevan toda la familia, se la llevan lejos, muy distante de ahí. Y al día siguiente, en ese mismo caballo, Calfiao, sin que le haya sacado el cuero, ni se haya vacado de él, llegó a pedirle audiencia a los militares que le habían sacado a la familia. Porque al indio le tocaban a la familia, a los hijos y la mujer, se ablandaba mucho. Eso lo sabían y llegó en el mismo caballo. Y el coronel Cornell, un coronel de Rosas, dice que se quedó maravillado por la resistencia única de ese animal, que tenía todas las características de un caballo berberisco traído por los españoles. Un animal sumamente resistente, de ojo muy vivo. Así que ese era el cacique Calfiao, el hombre de los caballos guapos. Había que darle un título a este hombre. Este hombre, ¿cómo está descrito? ¿Con un poncho? ¿Usaba el poncho? Bueno, el indio en esa época era muy criollo el indio. Claro, ¿no? Tan criollo como el criollo. Usaba la bota de potro. Del indio saca la bota de potro el gaucho. Claro, de chiripá también. Sí, también. Y ponchos como esos también. La sea lanza, que y no te cuento la lanza. Sí. Un gaucho en la plena pampa, en aquellos tiempos, un vaquiano, por ejemplo, lo vías de lejos, era un indio, porque llevaba la vincha, llevaba la chuza, porque el gaucho también usaba la lanza. Era muy buen lancero. Había un cuerpo de lanceros, los lanceros de Junín, que eran extraordinarios lanceros y eran gauchos, ¿no? Pueblo viril y noble, en tu homenaje alzo mi voz, cuna del